Ohayou gozaimasu. Esta es una guía completa de las actividades diarias, semanales y mensuales, que se pueden realizar en TOEFL en pleno 2025. Estamos a poco de la versión 5.3, así que nunca está de más algunos tips que iré mencionando a lo largo del video. Empezaremos con la donación diaria a la tripulación. Vale la pena comentar que actualmente ya no es necesario tomar las misiones de clan, ya que se hace de forma automática. Ahora vamos a la tienda. Reclamamos la caja diaria por reflejo y revisamos las ofertas. A veces hay ofertas que se pueden adquirir con el oro del propio juego. Cierto. Lo siguiente es darle clic a esas 2 espaditas cruzadas. Desayunamos lo que nos demía y realizamos las 4 misiones diarias en la región que más os guste. En mi caso necesito Norn, que es una moneda del juego, así que elegiré el mapa de Network. Solo llevará unos minutos y listo. En esta sección nos quedaría pendiente gastar la vitalidad o estamina. Podemos elegir entre pruebas dimensionales, donde no es necesario entrar a la instancia, pero como aún estoy mejorando mi equipo, elegiré operación conjunta. Actualmente estoy farmeando armadura, así que dejaré esa opción tal cual está. Armamos un grupo usando el chat de mundo. Y me apoyo en el equipo para llegar al cofre. A continuación, hacemos clic en la cajita de regalos. Nos dirigimos a Operación Especial. Yo estoy al día y, como ven, TOEFL siempre tiene algo para ti, además de bugs. En recompensas, reclamamos la diaria por iniciar sesión y revisamos el pod de suministro. Tras cierto tiempo, puedes reclamar 10 núcleos o vales dorados. Por último, pero no menos importante, nos dirigimos a Dominio 9, exactamente al bazar, donde encontraremos una gran variedad de ítems en los diferentes stands. Siendo este el más importante, mensualmente se resetean los artículos que el NPC compra por una cierta cantidad de dominio. Obviamente, a veces te paga más, y esto varía a diario. Esta moneda te permitirá comprar artículos del resto de stands. Por ejemplo, el maestro Tang te ofrece artículos para mejorar tu armadura a un precio de ganga, que nos dure para siempre este amable anciano. Como dato adicional, todos los lunes podemos pujar en una subasta llamada Embajador, usando las diferentes monedas del juego. El ganador puede colocar una estatua en diferentes poses durante una semana. Además, recibirás una caja sorpresa a diario que podría contener núcleos rojos. Uy, sí, claro. Pasemos a las actividades semanales. Lo recomendable es que cada lunes realices las 2 actividades denominadas Asalto y Prueba Final. Si te preguntas por qué los lunes, es el día en el que la gente suele estar más activa durante la semana. Aunque si tienes una crew con mucha gente dispuesta a ayudar como la mía, no habrá ningún problema. ¡Claro que sí, negro! Ambas actividades se pueden completar consecutivamente y para esto, sencillamente creamos una party. Llamamos por el chat del mundo a gente dispuesta a sacrificarse por ti. Vamos al modo de juego y elegimos siempre la mayor dificultad. En Asalto, si no conoces las mecánicas y eres nuevo en el juego, solo apártate, observa y aprende. El mejor rol para empezar es el de Healer, y como siempre apóyate en tu equipo, así como también yo lo haré luego en Prueba Final. Puedes o no llamar a más víctimas. Aquí basta solo con elegir el modo normal para recibir las recompensas más importantes. Si quieres ayudar de alguna forma, puedes coger esos explosivos y lanzárselos al boss. O subirte a esas máquinas que lanzan proyectiles. No es difícil, ¿verdad? No. Bueno, sí. Y no podemos olvidar las misiones semanales, ignoradas por muchos jugadores, pero que pueden volverse una fuente estable tanto de Dominium como de Norn. Hay 13 misiones en Dominio 9, 2 en Mirroria y otras 12 en Network. No te agobies, incluso como veterano no las hago todas. Completa las que te resulten más cómodas, pues algunas te piden objetos o materiales que yo ya he agotado, mientras que otras te piden realizar una actividad, como tomarse una foto o matar mobs que podrías completar mientras haces tus diarias. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Acababa de ayudar a un nuevo jugador a matar a un jefe. Nunca dudes en crear tu propia party si necesitas ayuda, no eres menos por pedirla. En cuanto al tema de los World Bosses, los jefes de Aesperia, Vera y Dominio 9 te dropearán 10 cajas que contienen módulos para mejorar la armadura que usa el autorizador, es decir, nuestro personaje. Además, puedes obtener otras 10 si derrotas a los jefes de Network o Kylo, que es el mapa más reciente del juego. ¿Es difícil? Creo que es muy obvio que sí. Mientras matas bosses, muy seguramente observes que al abrir los cofres aparezcan estos hologramas. Se trata de la máquina de sueños de Claire. Obtendrás 3 por semana y tienen una muy baja probabilidad de traer núcleos o vouchers rojos. Este es un buen spot si quieres farmearlos mientras estás AFK. El sirviente inteligente se encargará de juntarlos por ti. ¡Up to
juzgan! Rápidamente volvemos al bazar e intercambiamos algunos materiales por la llave que puede abrir el cofre del World Boss. Y si me preguntas si vale la pena o no, Yo no sé. ya casi terminamos, no me miren mal. Este es el último stand del bazar y aquí podremos vender los Toffmons que hemos criado por Dominium. Pero recuerden que esta lista cambia cada semana, mientras que los valores cambian a diario. ¿Y dónde se crían? Pues para esto iremos a nuestra isla artificial. ¿Ven esas parcelas? Pues allí. Aprovechando que estamos aquí, recomiendo comprar estos materiales para mejorar las armas, pues nunca se tienen suficientes. Y como no son suficientes, iremos al casino en Mirroria, donde podrás intercambiar mira por las monedas del casino, y a su vez, esas monedas por lo que vinimos a buscar. ¡Qué buen servicio! Buscaremos la estación de policía y no porque haya cometido algún delito. Sino porque de acá obtendremos 3 misiones, de las cuales obtendremos Mira y Verón, monedas muy importantes, pues ambas sirven para reclamar las recompensas que llevan los drones esparcidos a lo largo de todo Mirroria y que pueden traer vouchers y núcleos rojos. Tómalo o déjalo. Una de mis partes favoritas en este juego es ir cada semana a Commissary y darle clic a todo. Compra a discreción los ítems que realmente necesites, pues muchos se quejan luego de no tener suficientes materiales cuando en realidad cometen muchos errores. Y así llegamos a la última tienda, que tiene por nombre Multiverse Store y cuya moneda se llama Smithlate, la cual nos servirá para comprar los Zero Clusters semanalmente, que a su vez nos servirá en el nuevo sistema de progresión de personaje que Toph implementó en la versión 5.0. ¿Y cómo se obtiene? Buena pregunta, pues esta nos llevará a la última. ¡Eres un monstruo! Y esta vez, si la última actividad semanal de este video llamada Multiverse Hunt. Cada lunes obtendremos 4 oportunidades para desafiar este modo de juego usando diferentes armas y en el que obtendremos Smithlate de acuerdo a nuestro ranking. Pero no te preocupes, que sin duda obtendrás esa moneda. Aún así te recomiendo usar un arma con la que pocos hayan rankeado esa semana. Lo único que tienes que hacer es añadir el arma que vas a usar a tu composición, ya sea de fuego, hielo, electro o escarcha, e incluso alterado. Cabe señalar que, si quedas entre los 100 primeros, desbloquearás un accesorio que podrás usar en conjunto con tu simulacro. Si has llegado hasta aquí, escribe Whale y te mencionaré en el siguiente video. Obviamente me faltó añadir un par de cosas para los tryhards, pero creo que lo más importante está en este video. Muchas gracias y buen día. Por cierto, si este video llega a 100 me gusta, haré las mensuales. Eso es todo, amigos.